internacional. Abrimos la ventana hacia el mundo y nos encontramos con un mundo que increíblemente en este 2021, que está hace ya más de un año sumido en una pandemia que a todos nos tiene absolutamente desconsolados y destruidos en todos los sentidos que ustedes se puedan imaginar. Increíblemente a todo esto le tenemos que sumar un conflicto bélico, un conflicto armado, una situación que no por ser antigua, digamos, porque claramente no es una novedad este conflicto, digo, no deja de sorprendernos por el nivel de escalada de violencia al cual nosotros asistimos. Las imágenes, por supuesto, que nos llegan de las cadenas internacionales tienen que ver con lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, ¿no? Entre el ejército de Israel y el grupo palestino Hamas. Para conversar sobre esto, para tratar de entender un poquito, bajarlo al llano, nosotros, en esta noche de lunes, tranquilos con ustedes, tenemos la chance de conversar con Juan Venturino, que es analista internacional y está en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenas noches. Acá Gabriel Correa, Pancho Rodríguez, te saluda el equipo al unísono. ¿Qué tal, Gabriel y Pancho? Un placer estar conversando esta noche con ustedes. Lo mismo nosotros, Juan. Bueno, yo mencionaba recién en la introducción a la nota que digo, claramente no es un conflicto nuevo el que estamos asistiendo entre Israel y Palestina, aunque en realidad, por supuesto, hay que hacer una diferenciación, que supongo la vas a mencionar con el tema del grupo Hamas, ¿no? Del grupo terrorista islámico Hamas, que detenta una zona de Palestina, pero quisiera que nos expliques a nosotros y sobre todo a nuestro público que está del otro lado, ¿cuáles son las claves que tenemos que entender para poder bajar al llano este conflicto y tratar de descubrir por qué razón, después de un cierto periodo de tensa calma, estamos hablando de unos 3-4 años que no habíamos tenido mayores novedades en el frente de batalla, resurge con esta escalada de violencia? ¿Por qué? Bueno, en realidad realmente el tema es muy complejo. Esto no es nuevo, lo que yo voy a decir, van a decir, bueno, todo el mundo sabe que el tema es complejo. La realidad es que deberíamos hacer un ensayo en realidad para responder, porque este conflicto data, digamos, tenemos que ir muy atrás en el tiempo. O sea, podemos ir todavía aún más atrás, ir a las Sagradas Escrituras, pensar allá por la noche de los tiempos cuando se inician de alguna manera las religiones, y que casualmente ambas hablan de la misma zona, ¿no? Esto es para explicar la situación de por qué ambos espacios y ambos lugares, si bien están obviamente bien diferenciados, ¿no? Hay un patrón, digamos, histórico en común. Obviamente árabes e israelíes no comparten la mirada sobre el mundo, ven mundos completamente distintos, y de hecho además son dos mundos distintos, digamos. No es lo mismo la situación que vive Palestina, que está sumida en la pobreza, con un Israel pujante, otras condiciones, ¿no? Hemos visto recientemente, no para aquellos que están tan interesados en el tema, pero sí escuchan noticias internacionales, cómo ha gestionado la pandemia, por ejemplo, vacunando prácticamente al 100% de la población Israel, distinto del resto del mundo. Hay otros países que han tenido una buena gestión de la pandemia, podemos pensar Australia, reduciendo la posibilidad de contagio, y China, sí, obviamente con recetas completamente distintas, ¿no? También hay que aclarar. Pero en lo que se refiere digamos, al tiempo más reciente, Israel vacunó a toda su población por partida doble. Mientras, por ejemplo, en la región, en la Argentina, en Brasil y hasta Chile mismo, sí, estábamos luchando para conseguir algunas vacunas, digamos que obviamente no iban a totalizar las 90 millones, por ejemplo, que necesitamos en Argentina para vacunar e inocular a toda la población argentina. Israel ya estaba pegando la vuelta, es decir, había cumplido con el 100% y ya estaba con el 20 y pico de la segunda inoculación. Claro. Esto es como para poner en situación, en perspectiva. Realmente, créanme, necesitaríamos días, sí, para comprender este conflicto, pero a mí me gustaría hacer algunos hitos determinados, básicamente. Me gusta eso, a ver. La realidad es que, efectivamente, hasta el año 48, ni siquiera no había nacido ni el Estado de Israel. Es decir, era una idea, un deseo profundo de aquellos judíos, digamos, esparcidos por el mundo,
pero no estaba en esta diáspora, estaba la intención, la decisión, pero no tenían el lugar. Bueno, finalmente ubican en ese espacio que está ahí. Esto como para tener, de alguna manera, el primer mojón para entender dónde estamos parados. Luego, obviamente, el resto de los países de la zona dijeron, bueno, nosotros acá no te queremos, y fueron a la guerra. No fueron a una, sino a varias guerras. Y sin embargo, obviamente, fueron a la guerra y perdieron por paliza. También esto hay que decirlo. Claro. Las 2 o 3 veces, en realidad fueron más, pero digamos, lo tenemos que contar de manera como un cuento porque, insisto, necesitaríamos mucho tiempo, es mucha la información. Yo lo he estudiado en profundidad y créanme, no sé nada comparado con lo que tendría que saber. Imagínense el resto de la gente que no lo ha estudiado, digamos. Entonces, algunos puntos, digamos, en detalle. Hay una imagen que tenemos sobre lo que hoy es, digamos, Gaza, Israel, Palestina, en toda esa región, para decirlo de algún modo, y este conflicto que de alguna manera ponemos el primer mojón en 1948 y que hubo algunos antecedentes, digamos, en todo ese tiempo entre el 48 y la fecha, en la que obviamente hubo batallas, hubo guerras que fueron claramente ganadas por paliza por Israel, y hubo también acuerdos de paz. Todas estas son las cuestiones. También hubo situaciones que no están claras para el derecho internacional, por ejemplo, el tema de la ocupación de los colonos en aquellos espacios que han sido ganados luego de la guerra. Hay que decirlo también que Israel, el conflicto israelí-palestino, ha dado varias muestras, digamos, peleó por el título y lo ganó. Entonces hay que esperar nuevamente, digamos. Imagínense que alguien que gana un mundial de boxeo no puede presentarse cada 15 días. Tiene que haber otro tiempo en el que uno dice, bueno, ahora vas a pelear o defendés el título o lo ganás, pero digamos, no puede ser todos los días eso. Esto lo cuento así para que se entienda, porque, insisto nuevamente, es mucho más complejo. Yo diría que ustedes en todo caso me hagan algunas preguntas. Sí, yo respondo. Yo te iba a preguntar específicamente por una figura bastante controvertida a lo largo de los años y que indudablemente es un actor relevante y que tiene injerencia en este conflicto, que es el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, un hombre que hace muchísimos años detenta el poder en Israel y que nuevamente aparece en el centro de la escena de este conflicto, sumándole algo que me parece que seguramente lo vas a tocar, pero lo puedes desarrollar, que es un conflicto interno por el hecho de no poder formar gobierno en Israel. ¿Esto lo debilita a Israel, lo debilita la figura de Netanyahu y quizás por eso podemos llegar a encontrar esta reacción palestina? ¿Es una hipótesis que podemos manejar o la descartamos por completo? No, en realidad, de hecho es muy interesante la pregunta y yo te diría, yo no creo que haya que descartar nada. Acá, por supuesto, hay, digamos, diversas fuerzas actuando. Por supuesto, hay una hacia adentro de Israel, como bien decías, y hay otra que tiene que ver con la situación, digamos, de vecindad con Palestina y con los palestinos, y la reivindicación que hacen los palestinos. Recordemos que más de 750.000 fueron, digamos, expulsados de la zona en la que vivían. 750.000 personas echados de su residencia, digamos. Claro. Así. Claro. Como que te saquen de tu, donde vivís, de tu casa, donde haces tus cosas, de la noche a la mañana. Sí, imagínenselo, digamos, básicamente, imaginen un barrio, no sé, suponete que sos de Caballito, y que vos vivas ahí, y que toda la gente, todos tus vecinos, el de enfrente, el de al lado, se hayan tenido que ir a vivir a Entre Ríos, para decirlo de una manera, digamos, que se entienda. ¿Sí? O sea, todo ese barrio que vos tenías de vecinos, por ahí no me fui muy lejos Entre Ríos, pero suponemos, no sé, a Martín Coronado, o alguna zona en la provincia de Buenos Aires, digamos. No sé. Desterrado completamente. Claro, esto es lo que sucedió, Ahora, nuevamente, insistimos, ¿cuánto de culpa tienen los palestinos que viven en ese lugar que alguien, en una decisión, digamos, intempestiva, lo lleva a la guerra
y obviamente como resultado de eso tienen que salir expulsados y se van con lo opuesto. Y esta historia se repite porque se la cuentan de alguna manera los abuelos a los chicos, y así se va pasando en todo ese tiempo. Se fue contando, nosotros vivimos en tal lado, pero nos expulsaron, ¿no? Entonces, ese odio que hay es muy difícil de resolver realmente. Claro. Es muy difícil, porque vos, las dos posturas están enfrentadas completamente. Uh-huh. Y a propósito, me parece que cuando vos mencionás la palabra odio, cuando se lleva al máximo, cuando se exprime y se decide realizar acciones a partir del odio, es donde aparecen grupos fundamentalistas, grupos terroristas, como es el caso de Hamas. Contale brevemente a la gente en pocos minutos quién es Hamas, qué gente, quién tiene detrás este grupo terrorista. Bueno, es Hamas. una organización palestina, Sí. es un movimiento de resistencia islámico, y se declara yihadista. Nosotros sabemos que la yihad es, de alguna manera, la reivindicación, ¿no? Sí. La yihad es el punto de retorno a un inicio donde ellos sacan una determinada foto. Por eso, digamos, nuevamente sería nacionalista, ¿no? Claro. El yihadismo, que también tendríamos nosotros que volver a si bien es utilizado como un sinónimo de terrorismo, en realidad habla de la guerra santa, ¿no? En nombre de Alá. Uh-huh. Es un concepto básico del Islam, y que obviamente hay una yihad que es la menor, que tiene dos conceptos: hay una lucha militar en nombre de Dios contra ese enemigo malvado, digamos, uh-huh. Y ahí podemos ponerle la cara que ustedes deseen. Claro. Y luego hay reinterpretaciones de esa yihad, básicamente. Claro, claro. Y contame, Juan, estamos hablando con Juan Venturino, analista internacional, un poco el rol de Estados Unidos, ¿no? Que indudablemente, donde hay un conflicto internacional, Estados Unidos indirecta o directamente se hace presente, con el ingrediente no menor que en Estados Unidos tenemos un presidente relativamente joven, que se entienda, ¿no? Digo, en el mandato, en el poder, como Joe Biden, que aparece este conflicto. Y entonces Estados Unidos, ¿qué pasa? Porque sabemos el lazo histórico con Israel. Claro, bueno, está clarísimo eso no hay que ni debatirlo, ¿no? Hay un vínculo, digamos, israelí, que está muy fuerte, que tiene que ver en parte con un lobby también de la construcción de armas. Recordemos también que Israel es, de alguna manera, después de los Estados Unidos, que es la primera potencia, digamos, en términos militares, indiscutida, tiene la capacidad de destruir entre 14 y 16 veces al planeta. Perdón, ¿puedes repetir eso? Porque es impresionante lo que acabas de decir. Sí. Tiene la capacidad militar, los Estados Unidos, que es la primera potencia militar indiscutida, si bien hay quienes les gusta fantasear con la idea de una China, digamos, que también fuerte. O Corea del Norte, ¿no? Bueno, Corea del Norte no llega ni a los talones, pero claro. vamos a poner que sí, la pongamos en ese lugar. Sí, sí. Hay un status quo, digamos, en lo que se refiere a las cabezas, digamos, nucleares, que uno no solo es una parte de la foto en términos militares. Cuando hablamos de potencia militar, hablamos de potencia inconteste, hablamos de, digamos, una capacidad de producción de armas que obviamente no tiene comparación. Mira, para que lo piense la gente, hagamos el ejercicio fácil, sí, digamos, para que ustedes lo piensen. Es la única nación en el mundo, que viene gastando desde allá tiempo, o sea, no podemos decir, pero vamos a poner 10 años para atrás. Sí. Total, esto es un capricho para que la gente nos comprenda, básicamente. Claro. Que viene gastando al menos, $1 millón, atenti con lo que voy a decir, sí, por hora, que en realidad es para cada menos tiempo, pero vamos a decir por hora, en los últimos 10 años. No, es obsceno. Claro, de eso hablamos. Cuando nosotros hablamos de potencia militar indiscutida, hablamos, te lo voy a hacer más fácil, mira,
el 40% del gasto militar mundial de todo el planeta Sí, sí. solo se explica con los Estados Unidos. Claro, entonces... O sea, sí. vos después juntás a todas las principales potencias del mundo y completás el 60. Claro, claro, que anda a poder juntarlas todas, ¿no? Porque también No, por hay supuesto. conflictos internos entre ellas, además, ¿no? Por No, supuesto. no. Esto es para que hagan un ejercicio Sí, sí, mental, sí, nada sí, más, sí, para sí. que se entienda que en una torta enorme, solo los Estados Unidos es el 40%. Es impresionante el número. Juan, te hago la última pregunta, más que pregunta es una reflexión que yo a mí me llama poderosamente la atención, insisto, ¿no? Estamos en el siglo XXI, en el año 2021, y a propósito de este conflicto que vos bien nos narrabas, de su complejidad, de su carácter histórico, pero hiperhistórico y por supuesto con un anclaje religioso innegable, digo que en esta época circulen todavía en nuestro país, voy a tomar el caso de nuestro país porque siempre hay gente que hace propia las banderas ajenas, digo que circulen discursos antisemitistas, ¿no? Yo veo, y lamentablemente lo he visto en algunos medios de comunicación, lo he visto en algún lado, cómo el antisemitismo nuevamente empieza a aparecer cuando en realidad es una cuestión que se dirime, como vos bien lo explicaste, en otro ámbito, ¿no? Y que no tiene que ver específicamente con un odio hacia determinada raza, como sí fue el antisemitismo en su momento, ¿no? Pero digo, ¿por qué vuelven a aparecer estos discursos? Bueno, de alguna manera también hay una forma de reivindicación. Recordemos que el mundo entero ha tomado conocimiento de lo que fue el Holocausto, sí. La industria de la muerte. Si bien hay películas que lo cuentan, y obviamente no todo el mundo ha ahondado en profundidad, cualquiera que tenga la mínima idea de lo que había sucedido solo en uno de los campos de concentración más grandes del mundo, ¿no? Que era Auschwitz-Birkenau, estamos hablando de una industria de la muerte. Eso es el Holocausto. Cuando uno intenta contabilizar la cantidad de judíos que fueron muertos por el régimen nazi, realmente los números asustan. No llegamos nosotros a comprenderlos rápidamente, realmente nos confunden. Hablamos de varios millones de personas, ¿sí? En efecto, hay cuestiones históricas que no se han abordado. Por ejemplo, el avance científico, tecnológico y médico que logra Alemania es a través de utilizar prisioneros de aquellos campos de concentración y exterminio y utilizarlos como sujetos de prueba. Realmente es el mundo civilizado, de alguna manera prefiere silenciarlo o mirar para otro lado. Eso fue el Holocausto. Esa es una de las monedas. Y ahora vemos, de alguna manera, la potencia, el brazo militar, ese músculo militar israelí, sí. Y la gente utiliza eso como tándem de conexión y dice, bueno, ahora están haciendo lo mismo que hicieron con ellos en una Palestina que tira piedra, básicamente. Sí, sí. Esto tiene que ver con que se recrudece. Acá hay un tema que vos lo dijiste en un momento y tiene que ver con el siguiente. Cuando uno convoca los odios, es el timbre que más suena y que más rápido se atiende. Esto hay que entenderlo y hay que saberlo. Me quedo con eso. El que juega con odio siempre encuentra rápidamente, es como tratar de hacer un fuego y hacerlo con nafta. Claro. Bueno, va a ser mucho más fácil prenderlo. Entonces digo, convocar a los odios, hay casos históricos, no solo en el caso del Holocausto, tenemos Hutus y Tutsis, la famosa, el genocidio en manos de unos sobre otros, cuando eran primos realmente, ¿sí? Hutus y Tutsis, y hay para recordar otros, bueno, el genocidio armenio que no ha sido reconocido en manos de los turcos, sí. Pero digo, el odio, y hay otros que han sido silenciados también, Pol Pot, matando también a números indiscriminados de personas, que obviamente por ahí no tienen de alguna manera la prensa, pero siempre tienen que ver con el odio. Recordemos en Camboya a Pol Pot, ese dictador comunista camboyano que, líder de los Gemeres Rojos, hizo también un desastre
Sí, por supuesto. Realmente es un desastre lo que ha hecho. Entonces, todas estas convocatorias terminan teniendo mucha recepción, lamentablemente. Sí. Tenemos presidentes que, convocando los odios recientes, digamos, unos que hacían esa utilización o que de alguna manera han utilizado como construcción de poder Bolsonaro en algún caso, Trump en otro, ¿no? Sí. Esta idea de que hay un enemigo que hay que derrotar, sería, ¿no? Claro. Y esto termina construyendo una identidad por antonomasia, y la gente que lamentablemente se prende rápidamente a esto. Coincido. El odio es el timbre que más suena. Es la frase con la que elijo quedarme, Juan. Te agradezco muchísimo este ratito, esta conversación. Coincido con vos que es un tema absolutamente complejo, pero que sí nos atiende, nos importa, y por supuesto nos pone en perspectiva de darnos cuenta que en el siglo XXI los seres humanos nos seguimos lastimando entre nosotros por temas que la verdad parece insólito. Sí, que en algunos casos ya, como decíamos, en el caso de los Hutus y los Tutsi, no saben ni por qué. No saben ni es por un qué. Odio que se transmite de generación en generación. Sin dudas que sí. Juan Venturino, analista internacional, te agradecemos muchísimo esta comunicación con nosotros. Un gusto estar conversando con ustedes. Adiós. Hasta las 21 le bajamos la persiana